El chavismo acabó con el país y la oposición lo permitió. La oposición dilapidó el esfuerzo de millones de venezolanos y una comunidad internacional que apostó por un cambio. ¿En qué momento nos encontramos hoy en día con todos los acontecimientos en materia política? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a nuestro invitado, Gabriel Reyes, analista. Bienvenido una vez más a la pantalla de Impacto Venezuela, profesor. ¿Cómo está? Gracias, Mildred, y gracias por permitirme llegarle a tu cada vez más nutrido público en tu portal y en tus espacios digitales. Bueno, yo creo que el contexto es interesante de la perspectiva conceptual de lo que es la política. Tenemos que entender que en los sistemas políticos, cuando hay democracia, se habla de oposición. Cuando no hay democracia, se habla de resistencia. Serán ustedes quienes evalúen dónde estamos en Venezuela. Pero vamos a suponer que estamos en oposición. Si estuviéramos en oposición, tendríamos que partir que para que exista la oposición, y me refiero a la oposición, singularizando el término, debería existir una visión de país compartido, que genera esa militancia más allá de la adhesión por consecuencia, es la simpatía que mueve, eso que genera masa crítica. Eso lo hubo en Venezuela hasta el 2018, 2019. Pareciera que hoy la agenda política es indiferente al ciudadano venezolano. Y es indiferente porque el nivel de decepción generalizado es muy grande. ¿Y por qué? Bueno, porque hay unas figuras políticas desgastadas. Hay un discurso político que ya no tiene punch. Y porque existe, y esto es lo más preocupante, una distancia cada vez mayor entre la agenda del ciudadano de a pie y la agenda política. Ejemplo de esto es el momento que estamos viviendo, que pareciera que la crisis fuera coyuntural. No, la crisis es estructural, no es el fin del interinato, no es el cambio de la asamblea lo que genera una crisis. La crisis es estructural y es porque sencillamente hay un grupo de personas que practican el oficio de la política y que se hacen los portadores de la representación de la gran mayoría del país que no los reconoce. Cuando uno revisa los estudios de opinión calificados y ve que, por ejemplo, en esta coyuntura de este momento, los tres partidos que están tomando las decisiones no tienen el 6% de la representación nacional. Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, los porque tres sumados. Voluntad Popular. Sí, por eso le dicen que ahora es G3. G3. Bueno, este G3, los tres partidos no tienen 6% cuando uno revisa cualquier estudio de opinión pública serio, calificado, con una muestra nacional representativa, afijada proporcionalmente con todas las técnicas que le corresponden. Entonces, ¿cómo ese 6% puede mover a más del 80% del país que desea un cambio? ¿Y cómo lo puede mover si no está en sintonía con ese 80%? Mientras que ese 74% restante, y yo diría que parte de este que se hacen llamar de simpatía, está más pendiente de sobrevivir en medio de una crisis económica que ocupa su verdadera preocupación. La agenda pública está construida sobre la angustia económica. Entonces aquí hay una dinámica paralela, en un mundo paralelo, un universo paralelo, donde hay una diatriba. Pero cada vez peor. Claro, cada vez hay una brecha más grande y por supuesto, mientras esta brecha sea mayor, quien está en el gobierno se quedará. Gobierna el chavismo, gobierna Nicolás Maduro, y ese punto quiero ir precisamente porque se instala nuevamente una directiva de una Asamblea Nacional que fue electa en el año 2015. Se instala la Asamblea Nacional electa en 2020, que es la que constitucionalmente, según las leyes del país, le guste, a quien no le guste, pues son los que tienen el poder, ¿vale? La verdad. Entonces, designa una nueva directiva para el 2015, donde la novedad es que figuran tres mujeres que están en el exilio. Una por Primero Justicia, que es Dinora Figuera, una por Un Nuevo Tiempo y una por Acción Democrática. ¿A dónde estamos apuntando? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Con qué se come esto? Yo creo que las instancias políticas que carecen de efectividad, al final se desdibujan ellas mismas. Y me refiero concretamente, tienes un TCJ que trata de administrar justicia que no toma lugar, no se hace realidad. Tienes una asamblea que no legisla, porque lo que discute no lo legisla. Tenías un presidente interino que no tenía poder fáctico.
En resumen, tienen una serie de instancias en un mundo paralelo que no solucionan la problemática nacional. Entonces, sí, genera una expectativa al principio, pero cuando te das cuenta que es una sociedad que de por sí tiene un grave problema que es más estructural todavía, que es un mesianismo de 50 años para acá, donde se le atribuye al líder la responsabilidad de la solución de sus problemas, y encontramos que no tiene cómo solucionar nada porque sencillamente no tiene ningún tipo de injerencia en el mundo fáctico, entonces ocurre la decepción, la desilusión y esa desesperanza aprendida del día a día, donde al final estamos ajenos a la agenda política. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen para tratar de llevar lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, al ciudadano de a pie, sencillamente eso no le interesa. Vienen unas elecciones primarias donde pareciera que hay un esfuerzo conjunto por oxigenar una oposición. No hay interés. Pero es que ¿cómo ir a unas primarias, profesor, cuando no han podido resolver sus propios problemas internos? ¿Cómo pretenden resolver los problemas del país? Si los partidos políticos quieren pedir democracia, ¿por qué dentro de esos partidos políticos no hay democracia? Porque todavía esos partidos políticos son manejados por gente que tiene 15, 20 años, 25 años allí. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué ejemplo se le está dando al resto del país? Cuando seguimos viendo las mismas caras avejentadas y uno pregunta, bueno, pero es que este país no tiene relevo. Entonces las instancias políticas de oposición, cuando entre ellas se oponen, es un silogismo muy sencillo. La oposición de la oposición en un ambiente dicotómico es gobierno. Entonces ahí vienen los cuentos de los alacranes, los recontra alacranes, los entreguistas y todos los adjetivos que le colocan a quienes le hacen oposición a los que un grupo considera que es oposición, que al final ninguno representa el gran descontento nacional que existe. Está esta oposición entonces sosteniendo la base de un chavismo que tampoco hay que negar que tiene sus simpatizantes, pero también hay una gran mayoría de venezolanos que no lo quieren. Entonces, piden elecciones y todo, pero al final del día ellos siguen gobernando y parece que van a seguir gobernando. Y más aún cuando hay un interés económico que ha sido manifestado desde el chavismo y donde los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, está negociando es con el chavismo, con el madurismo. Entonces ya la oposición pasó a un segundo plano, aun cuando digan que respetan la decisión de suprimir el gobierno interino y de seguir apoyando a la Asamblea Nacional del 2015, pero ellos están negociando con Maduro. Claro, y es que al final... Por petróleo, Chevron, por las sanciones, todos los intereses económicos están puestos sobre la mesa con los Estados Unidos. Es que es lo que te hablo de la afectividad política. ¿Con quién negocias tú? ¿Con quién toma las decisiones y es capaz de ponerlas? Pero entonces nada de eso funcionó con la oposición a la hora de buscar un mecanismo con el apoyo internacional para buscar el cambio. Yo creo que lo que ha logrado esta oposición, quiéralo o no, es legitimar una democracia en Venezuela muy sui generis, porque a pesar de que los 50 países que estaban reconociendo a Guaidó y por lo tanto consideran que Maduro es ilegítimo, al entender que existe una oposición, están entendiendo que hay una democracia, por lo tanto están permitiendo que la diatriba democrática continúe su vida propia. Por eso los intentos de negociación en México, el gobierno de Noruega, todo este tema que ha surgido, porque de alguna manera se considera que la democracia es rescatable. Ahora pregunto yo, ¿existe la voluntad política por parte de quienes detentan el poder de ceder ante las aspiraciones de una oposición que en la mesa lo que tiene son expectativas? Porque no tiene cómo generar ningún tipo de presión para conseguir lo que busca. Lo pudo hacer en el 2014, lo pudo hacer en el 17, en el 18, porque de alguna forma había una presión de calle, entendiendo que las manifestaciones cívicas son la única forma de visibilizar el descontento de las masas. Pero ya eso no existe. ¿Y por qué no existe? Tú dirás, bueno, porque ya no hay descontento. No, cada vez hay más descontento. Lo que pasa es que la renta política, o sea, lo que la expectativa de la gente tiene de pensar salir para la calle ya no tiene sentido. Claro. Porque ya la gente dice, oye, yo salí, lo que tú decías en tu introducción,
¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente no Miles anda de con un personas ojo con menos? medidas cautelares ¿Cuánta todavía. gente no anda con un ojo menos por un perdigonazo o con marcas de por vida? Y tú crees que esa Dios gente, bueno, y tú crees que de esa la gente cobertura, por cierto. hoy en día te va a decir, voy a salir a qué, para qué, por qué. Entonces, líderes desgastados, discursos desgastados, no hay una agenda que atienda los problemas de la sociedad. La sociedad venezolana tiene problemas muy graves, problemas que rayan en la miseria, porque ya aquí no se habla de pobreza. Cuando tú no tienes salud, cuando la educación es precaria, cuando la alimentación es inaccesible, cuando el salario es miserable, cuando la inseguridad abruma, cuando tienes todos estos problemas, cuando los servicios públicos no funcionan, cuando tú tienes todos estos problemas, que lo que comprenden es una calamidad, tú necesitas una clase política que atienda a esas personas y le dé soluciones. ¿Cree que eso pueda ocurrir? Finalmente, ¿cómo se proyecta este 2023 en materia política? Yo no lo ¿Qué veo. pueden esperar los venezolanos, vale? Yo no veo ningún cambio. Yo creo que la única manera de que esto cambie es que exista una figura política que lidere una causa nacional. Y fíjate como te lo estoy diciendo, una causa nacional. Porque este es el momento de hablar de causas. Este es el momento de plantear una ética nacional. Porque sencillamente para que ocurra un cambio tan drástico como el que se espera para salir de la situación en la que estamos, es necesario de una épica que a través de una causa nacional sea capaz de convocar y aglutinar de manera cívica, pero organizada, con un discurso claro, que no tenga promesas en la lengua, sino proyectos bajo el brazo, la salida a nuestro problema. Y lo que pasa es que no hay eso. Es que lo que hay es una agenda política donde los políticos están peleando por cosas que la gente de a pie ni entiende ni le interesa. Ni la entenderán nunca. Para No. cerrar, profesor, ¿ve que Venezuela pueda ir a unas presidenciales como las quiere la mayoría de los venezolanos? No, yo creo que va a haber unas elecciones, puede ser que haya algunas elecciones de primaria, no lo veo con mucha certeza, pero puede ser que haya algunas elecciones primarias de las cuales por supuesto saldrá alguien. Te puedo asegurar que ese alguien que saldrá de la primaria después de tanto problema con la primaria no va a ser respetado, porque va a salir otro que también va a decir que es de la oposición. Y al final te puedo decir que teniendo una mínima participación de voto duro, el gobierno hoy tiene toda la de ganar en un proceso en el 2024 sin violentar las condiciones. Tienen cómo ganar, porque si aquí no hay convocatoria, si aquí no hay discurso, si aquí no se refrescan las figuras, si aquí no hay proyectos que apuntan a la solución de los problemas, la gente no va a ver en el voto la institución que garantiza el cambio social. ¿Y podrá Nicolás Maduro rescatar la economía de Venezuela? ¿Levantar este país? Es que el problema ahí sí es un problema mucho más de fondo, porque el rescate de la economía de Venezuela cambia los paradigmas con los que se está gobernando. Aquí tiene que haber una sociedad de mercado que garantice la libre competencia. Los controles no pueden formar parte de ello. La economía tiene una tragedia encima, que es pensar que los controles garantizan una justicia social, que es todo lo contrario. Mientras hay más controles y más inflación, y el impuesto más caro que paga país alguno en el mundo es la inflación. Entonces yo no veo a corto plazo esto. Profesor, muchísimas gracias. Gracias. Por su orientación, por su análisis, muy certero, por cierto, en cuanto a la parte política, porque el año pasado lo conversábamos y no está muy lejos de la realidad de lo que en esa oportunidad hablamos, que tenía que ver con todo este desastre político que hay, lamentablemente. Siempre vamos a apostar a que nuestro país salga adelante, a que podamos contar con líderes que estén metidos de lleno con el sentir de una sociedad que sufre todos los embates de una crisis y que tenemos años en esto. Gracias, profesor. Gracias a ti. Gracias a toda mi audiencia por acompañarme cada domingo en este su espacio Cara a Cara. Recuerden que tenemos disponible para ustedes, como siempre, una plataforma en la web www.impactovenezuela.com, nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.